En este vídeo verás diferentes sistemas de partículas dentro de 3D Studio Max. Pero antes vamos a ver lo que llevamos hecho hasta ahora. Para ello lo que puedes hacer es llevar todas las previews que has ido guardando a un programa de edición de vídeo y hacer con ellas un vídeo completo, es decir, algo como lo que estás viendo en pantalla. De este modo puedes ver el resultado de la animación y cómo queda la pieza completa antes del render final. Este es un buen momento para hacer ajustes y cambios en la animación y añadir lo que falte o quitar lo que no funciona. Por ejemplo, una cosa que falta claramente, como ya te habrás dado cuenta, son los efectos de los repulsores cuando el héroe sale volando. Esos efectos los puedes hacer con sistemas de partículas. Encontrarás los sistemas de partículas de 3D Studio Max en el panel Create, haciendo clic en el menú desplegable y seleccionando Particle Systems. Aquí encontrarás varias opciones que se pueden resumir en dos: sistemas de partículas basados en eventos, que sería el primer botón, PF Source, y sistemas de partículas no basados en eventos, que serían todos los demás: Spray, Snow, Super Spray, Blizzard, P-Array y P-Cloud. El más interesante es el primero, llamado P-Flow. El resto, los sistemas de partículas no basados en eventos, en realidad son sistemas que quedaron un tanto obsoletos tras la aparición de P-Flow. A no ser que tengas mucha prisa y tengas que hacer una simulación muy sencilla, te recomiendo que utilices siempre P-Flow. Con P-Flow podrás hacer todo lo que hacen el resto de sistemas de partículas y mucho más. Si quieres, podemos ver un poco los sistemas no basados en eventos antes de adentrarnos en P-Flow. Un sistema de partículas es un conjunto de objetos similares que se comportan de forma similar utilizando métodos procedurales. Este comportamiento se puede configurar para obtener una gran variedad de efectos, por ejemplo, humo, explosiones, lluvia, nieve, etc. Los sistemas no basados en eventos son sistemas sencillos, fáciles de configurar, pero no te ofrecen ni de lejos la versatilidad y potencia de P-Flow. Veamos, por ejemplo, el sistema Spray, uno de los sistemas de partículas originales de 3D Studio Max. En ocasiones podría resultar útil para simulaciones de lluvia o el rastro de humo que deja tras de sí un cohete. Haz clic en Spray y a continuación haz clic y arrastra en el visor perspectiva. El objeto que ves es el icono del sistema. Es un objeto no renderizable y por lo general suele ser también el emisor de partículas. En la mayoría de los casos, su posición y orientación en el espacio 3D van a determinar el punto desde el que se van a emitir las partículas y en qué dirección son emitidas. Si mueves el time slider podrás ver cómo las partículas son generadas y viajan en la dirección indicada por la orientación del icono. Fíjate cómo al rotar el icono las partículas viajan en una dirección diferente. Si ahora vas al panel Modificar podrás ver que este sistema tiene pocos parámetros. Dentro del grupo Particles tienes los parámetros Viewport Count y Render Count, para determinar el número de partículas que se van a visualizar en el viewport y en el render respectivamente. El parámetro Drop Size se refiere al tamaño de la partícula y el parámetro Speed a la velocidad a la que viajan las partículas. Haz clic en el botón Play para hacerte una idea de esta velocidad. Con el parámetro Variación puedes añadir aleatoriedad a la dirección en la que viajan las partículas. Finalmente, en este grupo Particles tienes tres opciones de visualización en los visores: Drops, que son las líneas que ves ahora; Dots, que son estos puntitos bastante difíciles de ver; y Ticks, que son esta especie de símbolo más. Ninguna de las tres se corresponde con lo que vas a ver en el render, que viene determinado por la opción que elijas en el grupo Render. Aquí tienes dos opciones, Tetraedron o Phasing. Para poder verlos tendrás que hacer un render. Están por aquí, lo que pasa es que son partículas muy pequeñas. Voy a hacer las partículas más grandes para que puedas verlas un poco mejor. Ahora tienen 2 centímetros, les voy a dar 24 o 25. Si ahora vuelvo a hacer un render, podrás verlas mejor que antes. Aquí las tienes. Son estas partículas alargadas que, como ves, no se corresponden con lo que ves en el visor. La opción Phasing son polígonos que siempre están orientados hacia la cámara. Aquí los puedes ver. Son estos polígonos de 4 lados. Voy a hacerlos más pequeños bajando Drop Size a 4 centímetros aproximadamente. Vuelvo a hacer clic en Render y puedes ver las partículas con la opción Phasing activada. En el grupo Timing tienes opciones para definir en qué frame comienza la emisión de partículas y cuántos frames de vida tendrán estas partículas. Si por ejemplo ajustas el parámetro Start a 6, el sistema no comenzará a emitir partículas hasta el frame 6. Con el parámetro Life defines cuántos frames van a vivir esas partículas. Si la emisión comienza en el frame 6 y Life está configurado a 30, las partículas empezarán a desaparecer alrededor del frame 36. Como puedes ver, a partir de este momento, a partir del frame 36, las partículas comienzan a desaparecer. Todos estos parámetros son fáciles de entender y son comunes a varios de estos sistemas.
Voy a poner Spray a un lado para poder compararlo con el siguiente. Si vuelves al panel Crear y haces clic en Snow para crear este sistema de partículas, verás que muchos de estos parámetros se repiten. Bueno, supongo que te puedes imaginar para qué puedes utilizar Snow, ¿verdad? Sí, exactamente lo que estás imaginando. A lo que iba. Como ves, muchos de estos parámetros se repiten, como por ejemplo Viewport Count y Render Count. Al aumentar y disminuir el parámetro Viewport Count, variará el número de partículas en el visor, pero no afectará al número de partículas que se van a ver en el render. En el caso de este sistema de partículas, Snow, el tamaño de partícula viene definido por el parámetro Flake Size, pero también tienes los parámetros Speed y Variación exactamente igual que en Spray. Con el parámetro Tumble puedes hacer que las partículas giren, cosa que no podías hacer en Spray. Y también tienes tres opciones de visualización en los visores: Flakes, Dots y Ticks. Dots y Ticks ya las conoces y Flakes es la que has visto al principio. En cuanto a render tienes tres opciones: 6 Point, que se refiere a estrellas de 6 puntas, que puedes, bueno, no puedes verlas porque son muy pequeñas. Voy a hacerle el tamaño de partícula más grande en Flake Size, así más o menos. Vuelvo a hacer clic en Render y ahora supongo que sí, aquí puedes ver las estrellas de 6 puntas. La opción Triángulo, que como te puedes imaginar son triángulos, vamos a verlo en el render, aquí los tienes, simples triángulos. Y la opción Facing, que es exactamente igual que en el sistema Snow, es decir, polígonos de 4 lados que siempre se ven perpendiculares a la cámara. El resto de parámetros son exactamente igual que los del sistema Spray. Como ya te habrás imaginado, este sistema te puede ir bien para generar simulaciones de nieve o confeti. Super Spray es otro sistema de partículas no basado en eventos, pero más avanzado que Spray o Snow. Si creas uno y mueves el Time Slider, podrás ver que la emisión de partículas comienza en el centro del icono y viajan en el sentido de la flecha. Para poder verlas mejor, ve al grupo Viewport Display dentro del Rollout Basic Parameters y cambia el porcentaje de partículas de 10 a 100%. Este cambio solo afecta a la cantidad de partículas que se visualizan en los viewports. Como ves, las partículas viajan en línea recta. Puedes hacer variaciones con los parámetros del grupo Particle Formation. Con Off-Axis y Off-Plane puedes variar la dirección con respecto a la dirección de la flecha del icono. El parámetro Spread debajo de Off-Axis dispersa las partículas en una especie de abanico, y el segundo Spread, el que está debajo de Off-Plane, las dispersa en una forma cónica. Combinando estos cuatro parámetros puedes conseguir diversos tipos de movimientos de las partículas. Aquí puedes ver cómo las partículas se dispersan de forma cónica con Off-Plane y Spread. Cuando lo combinas con el parámetro Spread debajo de Off-Axis puedes conseguir movimientos que parecen bastante aleatorios, como puedes ver si haces clic en Play. En cuanto a posibilidades de visualización en el viewport tienes cuatro opciones: Dots, Ticks, Mesh y Bounding Box. Dots y Ticks son las mismas que tienes en Spray, mientras que Mesh te ofrece nuevas posibilidades que veremos en el rollout Particle Type. Antes de eso, en el siguiente rollout, Particle Generation, encontrarás opciones para ajustar la cantidad de partículas en el grupo Particle Quantity. Para controlar la velocidad a la que se mueven las partículas tienes el grupo Particle Motion, donde tienes dos parámetros: Speed, que ajusta la velocidad, y Variation, con el que puedes hacer que un porcentaje de partículas tengan velocidades diferentes. Ajusta primero la velocidad de las partículas y después, para añadir aleatoriedad a esa velocidad, ajusta el parámetro Variation. Cuanto mayor sea el porcentaje de variación, mayor aleatoriedad estarás introduciendo en el sistema. En el grupo Particle Timing tienes parámetros para ajustar el frame en el que quieres que se empiecen a emitir partículas, el frame en el que quieres que se dejen de emitir, hasta qué frame quieres que las partículas sean visibles, la vida de las partículas y otro parámetro de variación que en este caso hace que la vida de las partículas varíe en el número de frames que le indiques, es decir, que no todas las partículas desaparezcan en el mismo momento. Pero para ver todo esto bien, antes sería interesante que ajustases el tamaño de la partícula en el grupo Particle Size. Ajusta el tamaño de la partícula en el parámetro Size a entre 3 y 4 centímetros. Ok, 3.64 puede funcionar. Si las partículas se empiezan a emitir en el frame 6 y ajustas su vida a 30, las partículas comenzarán a morir en el frame 36. Pero para hacerlo más fácil, ajusta Emit Start a 0. Ahora las partículas morirán a partir del frame 30. Puedes verlo claramente moviendo el Time Slider hasta el frame 30. Si ahora ajustas el parámetro Variation que se encuentra debajo de Life a 20, algunas partículas morirán en el frame 50, es decir, 30 más 20, pero no todas. Si te fijas bien podrás ver cómo ahora las partículas mueren entre el frame 30 y el frame 50.
En el grupo Particle Size, debajo del parámetro Size tienes otro parámetro de variación que te sirve para variar el tamaño de forma que todas las partículas no sean iguales. En este caso me refiero, claro está, a que no sean iguales en tamaño. Debajo tienes dos parámetros llamados Grow4 y Fade4 que hacen que las partículas se hagan más pequeñas al nacer y al morir respectivamente. Como puedes ver aquí, si ajustas Grow4 a 0, las partículas nacerán con el tamaño indicado en el parámetro Size. Por otro lado, si ajustas Fade4 a 0, las partículas morirán con el tamaño indicado en el parámetro Size. No hay variación en el tamaño de las partículas hacia el final de su vida. Ahora bien, si ajustas Grow4 a 8, por ejemplo, las partículas nacerán más pequeñas y alcanzarán el tamaño indicado en el parámetro Size cuando tengan 8 frames de vida. Y algo parecido ocurre con el parámetro Fade4. Si lo ajustas, por ejemplo, a 4, las partículas comenzarán a disminuir de tamaño desde el tamaño indicado en el parámetro Size cuando les falten 4 frames para morir. Pasemos al rollout Particle Type. Aquí tienes varias opciones interesantes. El primer grupo, llamado Particle Types, te permite elegir entre tres opciones: Standard, Metaparticles e Instant Geometry, cada una con su correspondiente grupo que se activa al seleccionar la opción. Vamos a ver primero Standard. Dentro de Standard tienes 8 opciones. Triangle, que ya conoces, Special, Constant, etc. Ve cambiando de una a otra para verlas. Como ves, hay algunas que son 2D, otras que son 3D. Por ejemplo, está 6 Point, que ya conoces, del sistema Snow. También tienes estos cubos tridimensionales, como puedes ver. Facing, que también conoces. Ya sabes que son polígonos que se orientan siempre de forma perpendicular a la cámara. Para verlo puedes hacer clic en el Time Slider y ver cómo se reorientan automáticamente. Vuelvo a orbitar y al mover el Time Slider se vuelven a orientar de forma perpendicular a la vista activa. También tienes Tetra, que son objetos tridimensionales con forma de tetraedro, y Sphere, que son, como te puedes imaginar, esferas. Metaparticles es un tipo de partícula que puedes utilizar para generar ciertos fluidos. Estas partículas generan una geometría a su alrededor que se une y separa en función de la distancia entre partículas. El último tipo, Instant Geometry, te permite elegir un objeto como partícula. Para verlo, ve al panel Crear y crea un objeto cualquiera, por ejemplo, un toroide, que como ya sabes es este objeto con forma de rosquilla. Hay que tener en cuenta que el tamaño del objeto va a afectar al tamaño de las partículas generadas por él, así que para este ejemplo voy a crearlo con un tamaño más o menos acorde al de las partículas que tenemos ahora. Vuelve al sistema de partículas y con Instant Geometry seleccionado, haz clic en Pick Object y a continuación en el toroide. Si las partículas son demasiado grandes, como acaba de ocurrir, puedes ajustarlas con el parámetro Size. Ajustando Size a 1, las partículas tendrán un tamaño igual al del objeto, más la variación que le hayas asignado, claro. Todas estas partículas son instancias del objeto seleccionado. Eso significa que los cambios que hagas en el objeto se verán reflejados en las partículas. Por ejemplo, si modificas el tamaño del objeto con los parámetros de creación, modificarás el tamaño de las partículas. Y si añades un modificador al objeto, como por ejemplo el modificador Bend, y lo doblas, esa modificación la sufrirán todas las partículas. Cualquier modificación que apliques a este objeto se aplicará a todas las partículas. Esto, por supuesto, no incluye las transformaciones, a no ser que las hagas a nivel subobjeto. Ten en cuenta que esto mismo también puedes hacerlo con objetos animados. Esto tiene muchas utilidades, como por ejemplo crear un grupo de pájaros que vuelen y muevan las alas. También tienes un rollout que controla la rotación y colisiones de las partículas, y otro rollout llamado Particle Spawn que te permite generar nuevas partículas, por ejemplo cuando las originales mueren. Para ver esto habría que hacer algunas modificaciones en este sistema de partículas, para que no haya tantas y se vea más claro. En Particle Quantity ajusta Use Rate a 1. Con esto será suficiente. Ajusta la variación en la vida de las partículas a 0 y el parámetro Life a 15. Con estos ajustes, las partículas comenzarán a morir a partir del frame 15. Ahora ve al rollout Particle Spawn y haz clic en Spawn on Death. Con esta opción activa, nuevas partículas serán generadas cuando mueran las originales. Si ajustas el parámetro Multiplier a 2, por cada partícula que muera, 2 nuevas partículas serán generadas. Fíjate en estas dos partículas de aquí. Cuando una muere, se generan 2 y cuando muere la otra se generan otras 2, y donde había 2 partículas ahora hay 4. Tienes que tener mucho cuidado con estos ajustes porque el número de partículas puede crecer rápidamente, y en un momento podrías llegar a colapsar tu sistema. Para terminar con Super Spray, echa un vistazo al rollout Load Save Presets.
donde puedes guardar presets con tus ajustes para utilizarlos en otros proyectos, o puedes cargar los presets que vienen con la instalación de 3D Studio Max, como por ejemplo Bubbles, Fireworks, etc. Lo que te recomiendo, si quieres aprender más sobre este sistema de partículas, es que cargues cada uno de estos presets y estudies sus parámetros. Ya hemos visto Bubbles, vamos a ver ahora Fireworks. Aquí lo tienes. Si quieres ver otro, por ejemplo House, puedes hacer clic en House y a continuación hacer clic en Load. ¿De acuerdo? Bueno, pues como te digo, puedes ir cargando cada uno de ellos y si quieres puedes estudiar cómo están construidos. En cuanto al resto de sistemas no basados en eventos, realmente son todos muy parecidos a lo que hemos visto. El sistema llamado Blizzard sería una versión mejorada del sistema Snow. Si te fijas verás que tiene prácticamente los mismos parámetros y rollouts que Super Spray. La diferencia es que en Blizzard las partículas son generadas a partir de una superficie, mientras que en el sistema Super Spray las partículas son generadas a partir de un punto. Pero como te digo, los parámetros son prácticamente idénticos. Habrá ocasiones en las que te interese generar las partículas a partir de un punto y habrá otras ocasiones en las que te interese generar las partículas a partir de una superficie. El sistema P-Array también es muy parecido. La diferencia es que las partículas son generadas a partir de un objeto que puedes seleccionar con el botón Pick Objects del rollout Basic Parameters. Haces clic en Pick Object y a continuación en el objeto, que por ejemplo podría ser el mismo toroide de antes. Como ves, ahora es el objeto el que genera las partículas y el icono del sistema queda a un lado. Y el último de los sistemas no basados en eventos se llama P-Cloud, que te da la opción de confinar las partículas dentro de un volumen que puedes definir con el icono del sistema o mediante un objeto. ¿De acuerdo? Muy bien, pues practica lo que has aprendido y prueba todos estos sistemas de partículas no basados en eventos.